Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy los invito a un viaje que atraviesa las brumas del tiempo hacia las vastas estepas de la Rusia del siglo XIX, sus aldeas cubiertas de nieve y los recovecos más profundos del alma humana. Esta no es solo la historia de un escritor, de un noble o de un filósofo. Es la historia de un hombre que, en su búsqueda de la verdad, libró una guerra interminable contra sí mismo. Esta es la historia de Lev Nikolayevich Tolstoy. Tolstoy, ese nombre resuena entre los gigantes de la literatura, pero su historia no cabe en las páginas de un libro. Fue un espíritu que escribió sus obras no con tinta y papel, sino con dolor, fe, lágrimas y esperanza. Por un lado, un noble nacido en los lujosos salones de la aristocracia rusa. Por el otro, un hombre lo bastante humilde como para compartir la mesa con los campesinos. Por un lado, el artista que dio vida a Guerra y Paz, la epopeya de la humanidad. Por el otro, el asceta que abandonó el mundo para trabajar descalzo la tierra. Y así surge la gran pregunta: ¿puede un hombre ser, al mismo tiempo, noble y revolucionario, artista y místico? La vida de Tolstoy es una respuesta larga, dolorosa, pero profundamente hermosa a esa pregunta. Su existencia comienza como una novela, con riqueza, juventud, amor y fama. Pero a medida que las páginas avanzan, la historia toma otro rumbo, el de la búsqueda de Dios, de la conciencia, del sentido mismo de la vida. Tolstoy fue el autor, el crítico y el prisionero de su propio espíritu. La historia que comenzó entre los verdes prados de Yasnaya Poliana atravesó los sangrientos frentes de la guerra de Crimea, visitó los salones resplandecientes de Moscú y terminó, en apariencia, sobre el frío suelo de una estación de tren. Pero en realidad, la historia de Tolstoy nunca terminó, porque no dejó solo novelas, dejó un legado de conciencia. Sus palabras aún hoy, más de un siglo después, susurran las mismas preguntas. ¿Qué es la verdadera felicidad? ¿Para qué vive el ser humano? ¿Dónde se encuentra realmente Dios? En este documental, seremos testigos de cómo un hombre, al buscar su propia alma, terminó cambiando el mundo. Desde su infancia hasta su crisis de fe, desde la fama hasta la vida sencilla, desde el amor hasta la muerte, recorreremos un camino que no solo pertenece a un escritor, sino a la evolución de un espíritu. Quizás no pudo detener las guerras con sus palabras, pero conquistó la paz en el corazón de millones. Y ahora, nosotros emprendemos ese mismo viaje junto a él. El viaje de una pluma, de una conciencia, de un ser humano. Bienvenidos al mundo de Lev Tolstoy, queridos oyentes. Año 1828. En el corazón de Rusia, a pocas horas de la ciudad de Tula, se alza en silencio una vasta finca, Yasnaya Poliana. Este lugar no es solo un sitio de nacimiento. Es la tierra sagrada donde una de las almas más grandes de la humanidad tomó su primer aliento, donde brotó el amor por la naturaleza y por el ser humano. Aquella mañana, en pleno verano eterno, nació Lev Nikolayevich Tolstoy, el cuarto hijo de una familia aristocrática. Pero, ¿quién podría haber imaginado que ese pequeño bebé se convertiría algún día en la conciencia moral de la humanidad? La familia Tolstoy pertenecía a la antigua nobleza rusa. En la finca resonaban los pasos de los sirvientes en los pasillos, el rodar de los carruajes sobre el empedrado y las conversaciones refinadas en los salones decorados con lujo. Sin embargo, entre esas paredes doradas se respiraba una tristeza silenciosa. Cuando Lev tenía apenas 2 años, perdió a su madre, María Nikolayevna. Para un niño, la palabra madre es el refugio más cálido del mundo. Pero en la vida de Tolstoy, esa palabra desapareció demasiado pronto. Poco tiempo después, también su padre, el conde Nikolai Tolstoy, falleció. Así, Lev y sus hermanos quedaron bajo el cuidado de su abuela y otros parientes. 2 pérdidas inmensas en tan corta edad. Quizás por eso, en toda su obra futura, los temas de la muerte y el sentido de la vida ocuparían un lugar tan profundo. Yasnaya Poliana fue su primera maestra. El pequeño le pasaba horas explorando los bosques, escuchando cómo el viento hablaba con los árboles. Mientras caminaba por los campos, observaba el aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros, el suspiro cansado de los campesinos que trabajaban desde el amanecer. No solo veía la naturaleza, dialogaba con ella. Quizás fue allí, bajo la sombra de un pino o en las manos agrietadas de un campesino, donde vio por primera vez el rostro de Dios. La distancia entre él y los campesinos era enorme. Él crecía entre sedas y libros,
mientras ellos vivían en el trabajo y la pobreza. Pero en su interior le sentía una profunda admiración y ternura por esas personas sencillas. Incluso siendo niño, percibía una injusticia. ¿Por qué nosotros vivimos cómodamente mientras ellos trabajan sin descanso? Esa pregunta, plantada como una semilla en su corazón infantil, más tarde lo llevaría a renunciar a sus riquezas, a vivir de manera sencilla y a enseñar al mundo una lección de conciencia. Su infancia estuvo rodeada de soledad, pero esa soledad alimentó su imaginación. Incluso jugando con sus hermanos, su mente vagaba lejos. Su pensamiento maduró pronto, porque el mundo no le concedió mucho tiempo para ser un niño. Nunca olvidó las oraciones susurradas tras la muerte de su madre, la voz grave de los sacerdotes, ni las sombras danzantes de las velas. Todas esas imágenes se transformarían, años después, en símbolos de la búsqueda espiritual en obras como Confesión o Resurrección. Cada paso que dio en los jardines de Yasnaya Poliana resonó a lo largo de toda su vida. Allí tomó por primera vez una pluma. Allí empezó a pensar en el hombre, la tierra y Dios. Y quizás fue allí donde, en silencio, comenzaron a formarse las primeras líneas de sus grandes obras. Esa finca no solo fue su hogar físico, sino también el laboratorio de su alma. Fue allí donde sintió por primera vez el misterio del vínculo sagrado entre la naturaleza, Dios y el ser humano. Toda la filosofía de Tolstói, la sencillez, la pureza, la conciencia y el amor, nació de esos días de infancia. Años más tarde, siendo ya un anciano, Tolstói escribiría en su diario: todo comenzó en Yasnaya Poliana. Allí vi juntos la tierra, a Dios y al hombre, y desde entonces nunca he podido separarlos. Yasnaya Poliana no fue solo el lugar donde nació, sino también la morada eterna de su espíritu. Desde aquel jardín, el amor de un niño se transformó en el mensaje universal de un sabio para toda la humanidad. La historia de Tolstói comenzó aquí, en el jardín de una finca, bajo el cielo inmenso, cuando un niño levantó la mirada y empezó a buscar el alma del mundo. Mientras la tranquila y serena naturaleza de Yasnaya Poliana quedaba atrás, en los ojos del joven le empezaba a brillar una nueva luz, el deseo de aprender, la pasión por descubrir. Tenía apenas 16 años. Cargado con las expectativas de un joven aristócrata, pero también con una incesante búsqueda de sentido en lo más profundo de su corazón, cruzó las puertas de la Universidad de Kazán. Sin embargo, él no estaba allí para adquirir conocimiento, sino para encontrar la verdad. Y esa diferencia marcó el inicio de la primera de las muchas tormentas interiores que lo acompañarían a lo largo de su vida. Kazán era una de las ciudades más deslumbrantes de la época. Carruajes que avanzaban por calles empedradas, edificios majestuosos, risas que resonaban en los salones de los nobles y un ambiente académico tan frío como intelectual. El alma de Tolstói parecía atrapada entre dos mundos: el encanto del pensamiento y la ciencia, y la voz del Dios interior y la conciencia moral. Ingresó primero en la Facultad de Lenguas Orientales, luego pasó a Derecho, pero en ninguna encontró lo que buscaba. Los libros no le hablaban de la verdad de la vida. Ni siquiera la filosofía le ofrecía una respuesta a la gran pregunta que lo atormentaba: ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Y por qué estoy aquí? La vida de Tolstói en esos años fue un mosaico de contradicciones. Asistía a clases, leía tratados de ética y filosofía, pero también pasaba noches enteras en mesas de juego, bailaba en los bailes aristocráticos y conocía los rincones oscuros de la ciudad. Dentro de él convivían dos Lev. Uno, el niño puro y silencioso que buscaba a Dios. El otro, el joven apasionado, rendido a los placeres y al lujo. En su diario, escribiría más tarde: jugaba, mentía, me degradaba, pero cada mañana despertaba creyendo en Dios. Mi corazón era un campo de batalla. Fue en estos años cuando empezó a formarse la moral tolstoyana. En interminables conversaciones con sus amigos reflexionaba sobre la virtud, la libertad y la verdad. Y por las noches, en soledad, analizaba sus propios errores. Ya no era un simple estudiante. Se había convertido en un alma en búsqueda. Su tiempo en Kazán no solo le ofreció conocimiento, sino también el despertar de la conciencia. No quería entender el mundo desde afuera, sino desde dentro. Se preguntaba: ¿por qué el ser humano hace el mal? ¿Por qué unos sufren mientras otros viven en la abundancia? ¿Y por qué Dios guarda silencio? Estas preguntas resonaban en su mente como una oración interminable.
pero también comenzó a enfrentarse con sus propias debilidades. La falta de disciplina, el gusto por la bebida, la diversión y el juego eclipsaron su rendimiento académico. Con el tiempo, abandonó la universidad. Sin embargo, no consideró aquel abandono una derrota, sino un comienzo. Al final de su estancia en Kazán, Tolstói tomó una decisión. La verdadera educación no se encontraba en los libros, sino en la vida misma. Por eso quiso dejar atrás los salones resplandecientes y las conversaciones vacías de la nobleza para regresar al campo, junto a los campesinos. Quizás, pensaba, la verdad del ser humano estaba oculta en sus manos callosas, en sus mesas sencillas, en su trabajo silencioso. La juventud de Tolstói fue el periodo más turbulento de su formación espiritual. Entre las ideas de Rousseau, que lo llamaban a volver a la naturaleza, y las de Pascal, que le invitaban a rendirse ante Dios, su alma oscilaba en una tormenta constante. ¿Podía un hombre pertenecer al mundo y, al mismo tiempo, serle fiel a su alma? Cuando se trasladó a Moscú, aquella tormenta se intensificó. La grandeza de la ciudad, el magnetismo de la riqueza, la fascinación del arte, todo lo atraía. Un día lloraba en silencio en una iglesia, y al siguiente lo perdía todo en una mesa de apuestas. Su vida se había convertido en un laboratorio moral. Cada error era una lección, cada arrepentimiento, una revelación. Fue entonces cuando comenzó el viaje interior de Tolstói. Aún no era un gran escritor, pero ya era un buscador, y esa búsqueda lo acompañaría para siempre. Incluso años después, en medio de la guerra de Crimea, frente a la muerte, las voces de aquellos años seguirían resonando en su interior, porque el fuego de su alma ya había comenzado a arder. Sus llamas habían nacido en la oscuridad de una habitación estudiantil en Kazán, y con el tiempo iluminarían el camino de toda la humanidad. Años después escribiría: busqué a Dios, pero no lo encontré en los libros, sino en el silencio de mi propio corazón. Así fueron los años de juventud de Lev Tolstói, el doloroso nacimiento de un sabio. A mediados del siglo XIX, Rusia era un inmenso imperio que luchaba en todos los frentes. Afuera, en guerras interminables. Adentro, con la pobreza, la injusticia y su propia conciencia. Y en medio de ese caos, un joven noble, un alma que deseaba comprenderse a sí misma, cambió la pluma por la espada. Lev Nikolaevich Tolstói. Tras sus años inquietos en la Universidad de Kazán, Tolstói abandonó los lujosos salones de Moscú, los bailes aristocráticos y los círculos brillantes de la alta sociedad. Después de noches llenas de vino, juego y discusiones filosóficas, comenzó a sentir un vacío que crecía dentro de él. Ni el dinero, ni el amor, ni la fama podían calmar aquella profunda sed en su corazón. En su diario escribió una vez: «Dentro de mi alma hay una voz. Me dice, aún no estás vivo». Y escuchó esa voz. En 1851, con tan solo 23 años, se alistó como voluntario en el ejército del Cáucaso. Quizá pensaba que entre la guerra y el peligro encontraría la vida, o incluso a sí mismo. Pero lo que halló allí no fue heroísmo ni gloria, sino el rostro oscuro del ser humano. Los días del Cáucaso, el primer despertar en el silencio de la naturaleza. Tolstói descubrió la salvaje belleza del Cáucaso a orillas del río Terek. La niebla descendía desde las montañas, cubriendo los pueblos al amanecer. El viento traía consigo el olor a tierra y a pólvora. En aquellas tierras, la guerra no era solo entre hombres. También era una lucha contra la propia naturaleza. Cada día amanecía con el estruendo de los cañones y terminaba con los aullidos de los lobos. Por primera vez, Tolstói conversó con campesinos y soldados sencillos. Muchos no sabían leer ni escribir, pero en sus ojos había una sabiduría que ningún libro contenía. Algunos habían dejado atrás a sus esposas, otros a sus hijos, otros sus campos. Tolstói anotaba sus historias con cuidado en su cuaderno, y quizás allí comenzaron a germinar sus primeras reflexiones sobre la desigualdad humana. Una tarde, observando el atardecer sobre el Terek, escribió: «Estos hombres conocen a Dios mejor que yo, porque han aceptado el dolor como parte de la vida». Durante los años que pasó en el Cáucaso, Tolstói se enfrentó a la muerte muchas veces. Una noche, bajo fuego enemigo, una bala pasó rozando su cabeza y se incrustó en la pared detrás de él. En ese instante comprendió que la muerte era algo cercano, silencioso, y que no debía temerse, sino entenderse.
En 1853 comenzó la Guerra de Crimea. Rusia se enfrentó al Imperio Otomano y luego a Inglaterra y Francia. Tolstói pidió ser enviado al frente. Buscaba, una vez más, el sentido de la vida bajo la sombra de la muerte. Sebastopol, una de las batallas más sangrientas de la historia. Meses de bombardeos, hambre, enfermedades y miedo. Allí, Tolstói vio hasta donde podía resistir un ser humano. En las trincheras, los rostros estaban pálidos, los ojos vacíos. Algunos rezaban, otros reían, pero todos esperaban el mismo final. Una mañana, durante un bombardeo, estuvo a punto de morir por una explosión. Luego escribió: «Cuando miré a la muerte a los ojos, comprendí. El hombre es tan cobarde como desea vivir, y tan sabio como sabe que va a morir». La guerra destruyó todas sus ilusiones románticas. El heroísmo se perdía bajo las órdenes de los superiores. La victoria no era más que una palabra vacía. El verdadero combate se libraba dentro del alma. Incluso en medio del caos, Tolstói no soltó su pluma. Mientras los cañones rugían y el aire olía a sangre, él escribía. De aquella experiencia nació su obra Los relatos de Sebastopol, 3 piezas escritas desde el corazón mismo del infierno. En ellas no había héroes ni victorias gloriosas. Solo hombres que temblaban, rezaban, dudaban y morían. Tolstói mostró la guerra en su forma más desnuda. Sangre, polvo, remordimiento y humanidad. Cuando los relatos se publicaron en Rusia, causaron un gran impacto. Algunos oficiales los calificaron de desmoralizadores. Otros lo acusaron de traidor. Pero el pueblo sintió, por primera vez, que un escritor había contado la verdad y no la mentira de la guerra. Tolstói dejó de ser solo un literato. Se convirtió en una conciencia viva. Para él, el verdadero valor no estaba en matar, sino en seguir siendo humano frente a la muerte. Cada momento vivido en Crimea quedó grabado en su alma. Vio morir a sus compañeros, vio soldados morir de hambre, vio enfermeras rezar en silencio. Comprendió que la guerra no era heroísmo, sino una locura organizada. Detrás de los mandatos del imperio no encontró ningún significado verdadero. Nunca olvidó las palabras de un soldado moribundo. «Señor, ¿volveré a ver a mi madre?» Esa frase resonaría en su corazón el resto de su vida. Cuando regresó de Crimea, ya no era el mismo joven oficial. La chispa en sus ojos se había apagado, pero en su interior ardía una nueva llama, la del despertar moral. Había perdido muchas cosas, incluso una parte de sí mismo. Pero esas pérdidas lo transformaron en algo más grande, un hombre consciente. Antes de abandonar el ejército, escribió una última línea en su diario. «No lucharé más, ni contra un enemigo, ni contra un hombre, ni contra Dios». Desde ese día, la pluma sería su única arma. Su voz se alzaría en nombre de la paz, la compasión, la justicia y la conciencia. Aquel joven oficial que salió de las trincheras embarradas de Crimea llevaba ya dentro de sí las semillas de las ideas que cambiarían el mundo. Años más tarde, en las páginas de Guerra y Paz, esas semillas florecerían. Entre sus líneas aún resonarían el humo de Sebastopol, el viento del Terek y las oraciones de los soldados. Para Tolstói, la guerra fue el espejo que mostró cuánto puede alejarse el ser humano de Dios. Pero también fue la historia de un alma que, avergonzada por lo que vio en ese espejo, decidió cambiar. «La guerra no me enseñó nada», escribió, «pero me enseñó el valor infinito de su ausencia». Desde entonces, cada palabra que brotó de su pluma fue una oración dedicada a la santidad de la paz. De las trincheras embarradas de Crimea regresaba un joven oficial que ya no era el mismo. Todavía llevaba el polvo de la guerra en su uniforme, y el eco de la muerte resonaba en su interior. Pero ahora ya no cargaba pólvora, sino palabras. Lo que había visto, los gritos que escuchó, los amigos que perdió, y aquella voz de la conciencia que se alzaba en el silencio del amanecer, todo se había convertido en llamas. Tolstói encendió esas chispas con su pluma y las transformó en un fuego eterno. Desde entonces, escribir no fue un pasatiempo, sino una misión: comprender el mundo, al ser humano y a Dios. Cuando regresó a Yasnaya Poliana, los círculos aristocráticos de Rusia seguían llenos de bailes, cacerías y mesas opulentas. Pero Tolstói quería ir más allá de ese mundo. Quería narrar el alma humana, sus contradicciones, su verdad más profunda.
Pasaba los días conversando con campesinos y las noches, a la luz de una vela, llenando sus cuadernos con historias. De esas páginas silenciosas comenzaban a nacer las primeras líneas de una tormenta. Guerra y paz. Tolstói no concibió esta obra como una simple historia de guerra, sino como una epopeya del destino humano. Tras años de trabajo, el resultado no fue solo un libro, sino un universo. En él, marchaban los ejércitos de Napoleón junto a las oraciones de los campesinos rusos. Resonaban las risas en los salones de los nobles y las súplicas silenciosas de una madre esperando a su hijo. Cada personaje era un espejo de su genio observador. El príncipe André representaba su idealismo, Pierre Bezukhov, sus conflictos interiores, y Natasa Rostova, la vida misma, inocente, vibrante, amorosa y devastadora. Al crear estos personajes, Tolstói no solo usó su imaginación, sino cada instante vivido, cada rostro conocido, cada emoción sentida. Ninguno de ellos era del todo ficticio. Todos nacieron de algo real. Mientras escribía Guerra y Paz, se levantaba antes del amanecer para observar un ave cruzando entre la niebla del campo, convencido de que en cada detalle de la naturaleza se reflejaba el alma humana. Él no describía solo a las personas, sino el universo mismo. Cuando la novela se publicó, Rusia entera quedó sacudida. Algunos la llamaron un triunfo nacional, otros una amenaza. Tolstói desnudaba la hipocresía de la aristocracia y revelaba la grandeza del hombre común. El pueblo se reconoció en sus páginas, mientras los nobles se vieron expuestos. Guerra y Paz no era solo una novela, era un espejo en el que todos debían enfrentarse a su propio reflejo. Pero la mente de Tolstói jamás descansaba. Estaba obsesionado con encontrar el sentido. La tormenta interior no había cesado. De esa inquietud nació otra obra, Anna Karenina. Esta vez no exploró los campos de batalla, sino el conflicto dentro del corazón humano. Era la historia de una mujer enfrentada al peso de la pasión y la culpa, pero, en el fondo, también la confesión del propio Tolstói. Para él, Anna no era simplemente una mujer ni una pecadora. Era el alma humana aplastada por el juicio social. Tolstói escribió Anna Karenina junto a su esposa, Sofía Andreyevna, revisando miles de páginas, reescribiendo una y otra vez. Era perfeccionista. Si una palabra sobra, un alma queda incompleta. Solía decir, por las noches, el sonido de su pluma llenaba la casa. Sofía le llevaba café durante sus vigilias, mientras los hijos observaban en silencio a su padre. Pero él ya no era solo un padre, un esposo o un noble. Era un sabio que escribía la historia de la humanidad. Cuando la novela se publicó, la sociedad se dividió. Algunos la condenaron como inmoral, otros la llamaron la verdad desnuda. Pero todos coincidieron en algo. Tolstói ya no era solo la voz de Rusia, sino del mundo. Sus novelas no contaban hechos, sino almas. Sus personajes vivían, pensaban, se equivocaban, se arrepentían. Y él no los juzgaba, porque había aprendido a mirar como Dios, con compasión, comprensión y silencio. El reino literario que construyó creció sobre las ruinas de lo que vio en la guerra. Tolstói reconstruía con palabras la humanidad que la violencia había destruido. Y cuanto más escribía, más comprendía. El verdadero enemigo del hombre no eran otros pueblos, sino su propia ignorancia y su orgullo. Por eso, en sus novelas, las armas callan y los corazones hablan. En las noches tranquilas de Yasnaya Poliana, Tolstói miraba por la ventana, observaba a los campesinos trabajando y escuchaba el murmullo del viento. Ese viento siempre le susurraba lo mismo. Escribe, porque la humanidad te escucha. Y él escribía. Con cada palabra sacudía el mundo, con cada frase lo iluminaba un poco más. Ya no era soldado, ni noble, ni simplemente escritor. Era un hombre que había erigido su propio reino con palabras. No tenía trono ni corona, pero sus frases resonaban en millones de corazones. Tolstói había fundado un imperio del espíritu humano. Grande no es quien vence a muchos, escribió una vez, sino quien logra comprender muchos corazones. Y quizá por eso, el reino de Tolstói fue el más poderoso de todos. Un reino forjado no con espadas, sino con palabras. Uno de los puntos de inflexión más importantes en la vida de Tolstói fue, sin duda, el día en que conoció a Sofía Andreyevna Vers. En ese entonces, Lev Nikolaevich estaba en los primeros años de sus 40. Se encontraba en la cima de la fama,
la fortuna y el respeto intelectual. Sin embargo, a pesar de todo ello, en su mundo interior reinaba una profunda soledad. Un día, en una reunión en Moscú, conoció a Sofía, una joven 16 años menor que él. Ella era hija de una familia aristocrática, educada, inteligente y curiosa. En sus ojos, Tolstói podía ver un anhelo puro y apasionado por el sentido de la vida, a pesar de todo el caos que ésta implicaba. Tal vez por eso aquella conversación que comenzó esa noche no fue solo un simple encuentro, sino un silencioso pacto entre dos almas que se reconocían mutuamente. Antes de casarse, Tolstói quiso hacer algo, contarle toda la verdad sobre su pasado. Escribió sus momentos más oscuros, sus relaciones, sus pecados y sus arrepentimientos. Luego entregó esas páginas a su prometida y le dijo: «No digas que sí sin saber esto». Tal vez fue la muestra más pura, pero también la más despiadada, de su honestidad. Sofía leyó aquellas confesiones entre lágrimas, pero no dejó de amarlo. Comprendió que el corazón de Tolstói era como un espejo roto, fragmentado, pero reflejando una verdad profunda y auténtica. Se casaron en 1862. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de pasión. La gran finca de Yasnaya Poliana dejó de ser solo la casa de un escritor. Se convirtió en un espacio donde resonaban ideas, discusiones y emociones. Sofía no era solo su esposa, sino también su mayor colaboradora. Las páginas de Guerra y Paz fueron copiadas a mano por ella, a veces hasta 7 veces el mismo capítulo. Tolstói admiraba la paciencia, la inteligencia y la dedicación de Sofía. Paseaban cada mañana, conversaban durante las noches, y Sofía observaba con asombro el genio de su marido, sabiendo que cada frase que él escribía quedaría grabada en la historia. Pero con el paso del tiempo, las sombras comenzaron a instalarse entre las paredes de aquella casa. A medida que las ideas de Tolstói cambiaban, en el corazón de Sofía crecían los celos, el resentimiento y la soledad. Porque Tolstói ya no era solo un esposo o un padre, se había convertido en un pensador que buscaba transformar el mundo. Su transformación espiritual lo alejaba de su familia, incluso de Sofía. Ella comenzó a sentir que, en los ojos de su esposo, ya no era una compañera, sino un obstáculo. Mientras en los diarios de Tolstói abundaban las reflexiones sobre la fe, la moral y el sentido de la vida, los de Sofía se llenaban de lágrimas. Él encontró a Dios, pero me perdió a mí, escribió un día. Aún así, el vínculo entre ambos nunca se rompió del todo. Por más que chocaran, ninguno podía borrar la presencia del otro en su vida. Tolstói sentía por Sofía una mezcla de gratitud y rabia. Creía que ella no lo comprendía, pero tampoco podía desprenderse de ella. Sofía, por su parte, lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Cargaba con el peso de vivir a la sombra de un genio. Mientras en el escritorio de Tolstói se debatían ideas filosóficas, los pasillos se llenaban con las risas y los pasos de sus hijos. De aquel matrimonio nacieron 13. Tolstói era un padre amoroso, pero distante. Sofía, en cambio, era madre, administradora y una mujer sola que no podía penetrar del todo en el universo interior de su marido. Durante la escritura de Anna Karenina, los conflictos en el hogar alcanzaron su punto más alto. Sofía vio reflejadas partes de sí misma en la apasionada y trágica protagonista. La soledad, el amor y la caída de Anna le resultaban familiares. Mientras Tolstói analizaba el amor y la fidelidad en la balanza de la literatura, Sofía escuchaba en esa historia el eco de su propio matrimonio. «Él mató a Anna, pero me enterró con ella», dijo una vez. Aquellas palabras no provenían de los celos, sino del dolor de sentirse incomprendida por el hombre que amaba. Con el tiempo, la familia Tolstói en Yasnaya Poliana se convirtió en un símbolo, perfecta por fuera, tormentosa por dentro. Mientras Tolstói ascendía espiritualmente, Sofía se hundía poco a poco en la soledad. Sin embargo, pese a todas las disputas, ella fue la mayor testigo de su vida. En cada línea escrita, en cada paso dado, en cada idea defendida, había rastros de Sofía. Quizás una de las mayores contradicciones de Tolstói fue esta: un hombre que predicaba el amor y la compasión para toda la humanidad, pero que no encontraba la paz en su propio hogar. Y, sin embargo, esa contradicción era lo que lo hacía profundamente humano. Porque Lev Tolstói no fue un santo ni un filósofo perfecto. Fue un hombre atrapado entre el amor y la contradicción que buscó iluminar tanto a su familia como a la humanidad. Y tal vez esa fue la verdadera tragedia de Tolstói.
La pluma que lo hizo inmortal fue también la que hirió el corazón de quienes más amaba. Pero aún así, siguió escribiendo, cuestionando, viviendo. Porque para él, la vida, por más dolorosa que fuera, siempre valía la pena ser comprendida y buscada. En el apogeo de su vida, en la cima de la fama y el éxito, una tormenta silenciosa comenzó a agitarse dentro de Tolstói. Desde fuera, parecía el escritor más grande del Imperio ruso, un noble terrateniente, un respetado padre de familia. Pero en lo más profundo de su alma crecía una oscuridad invisible. Era como si hubiera descrito todo el mundo, comprendido cada faceta del ser humano, pero no pudiera encontrar el significado dentro de sí mismo. Los mundos que creaba con su pluma ya no le bastaban. Una mañana, mientras los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas de Yasnaya Poliana, Tolstói miró su propio reflejo en el espejo y se preguntó, ¿por qué vivo? Esa pregunta marcaría el comienzo de un viaje que lo llevaría hasta los brazos silenciosos de la muerte, al borde de la esperanza y la fe. Durante este periodo, las páginas de su diario se tornaron cada vez más oscuras. Cada mañana me pregunto si hay algo que realmente valga la pena vivir, escribió. La riqueza, la fama, la familia, la escritura, nada de eso le ofrecía ya sentido alguno. Se encontraba al borde de un abismo. De un lado, la añoranza de Dios y de lo eterno. Del otro, un vacío profundo donde nada tenía significado. Su crisis espiritual fue tan intensa que en ocasiones pensó en poner fin a su vida. Por las noches, mientras su esposa y sus hijos dormían, Tolstói vagaba por la oscuridad, aplastado por el peso de su propia existencia. Pero dentro de esa oscuridad quedaba algo, una pequeña luz temblorosa, pero viva. Esa luz era la esperanza de reencontrar el sentido. En esta etapa escribió Mis Confesiones, Confession, una obra que es el reflejo desnudo de su alma. En ella, Tolstói se quita todas las máscaras y expone con absoluta sinceridad su incredulidad, sus miedos, su confrontación con la muerte y su búsqueda de Dios. En sus páginas se pregunta, ¿es la vida un destello efímero dentro de una broma infinita o el eco de una verdad divina? Estas preguntas no pertenecen solo a Tolstói, sino a toda la humanidad, y él decidió pasar el resto de su vida caminando tras esas respuestas. Tolstói ya no era el mismo. Del majestuoso autor de Guerra y Paz y del creador del refinado mundo de Anna Karenina quedaba un hombre completamente distinto. Dentro de él había comenzado una profunda transformación. Se alejó de los palacios, de la fama, de la riqueza. Abandonó las sedas que vestía y comenzó a usar ropas campesinas. Trabajaba en el campo con sus propias manos, araba la tierra, hacía su propio pan. Creía que la vida auténtica residía en la sencillez y el esfuerzo. Ya no buscaba a Dios en las palabras escritas, sino en el olor de la tierra, en el sudor del trabajo humano y en la calma silenciosa de una vida sencilla. Este periodo en la vida de Tolstói no fue solo la metamorfosis de un escritor, sino el renacimiento de un ser humano. Su crisis espiritual no significó un final, sino la chispa de un nuevo comienzo. A través del dolor, la duda, la pérdida y finalmente el reencuentro con el sentido, alcanzó su verdad interior. Y quizá por eso Mis Confesiones no es solo un libro, sino el testimonio de la travesía más profunda de un alma humana. El viaje del vacío hacia la fe, de la oscuridad hacia la luz. Desde entonces, Lev Tolstói comenzó a escribir no con la pluma, sino con el corazón. Para él, escribir dejó de ser un arte. Se convirtió en un acto de redención, en una oración abierta a la conciencia de la humanidad. Y esa oración sigue resonando siglos después. La verdadera felicidad es el momento en que el ser humano encuentra a Dios dentro de sí mismo. Los últimos años de la vida de Tolstói fueron uno de los ejemplos más impactantes de cómo un ser humano puede romper las cadenas de su propio interior y renacer espiritualmente. Ya no era el escritor que había conquistado el mundo con su pluma, sino un viajero del alma en busca de la paz interior y la verdad. Quería desprenderse de todo, de los bienes materiales, de la fama, de los títulos e incluso del peso de su propio nombre, porque había comprendido que, cuanto más posee el hombre, más se encoge su espíritu. Pero cuando renuncia, su corazón se libera. Esa comprensión lo llevó a lo que el mundo conocería como tolstoísmo, una filosofía de vida basada en la sencillez, la honestidad y el amor. En la gran finca de Yasnaya Poliana ya no reinaba el esplendor de un noble, sino la humildad de un campesino. Tolstói se levantaba con las primeras luces del alba,
Trabajaba en el campo, amasaba su propio pan y guiaba con sus propias manos las riendas de su caballo. Su ropa estaba gastada, sus botas cubiertas de barro, pero en su rostro había una serenidad que nunca había tenido en su juventud. La verdadera libertad nace de la paz interior, decía. Ya no escuchaba los aplausos del mundo exterior, sino el silencio de su conciencia. Tolstói no encontró su fe en las iglesias ni en los libros. Buscó a Dios en el corazón de la naturaleza, en el trabajo humano, en la pureza del amor. Creía que el deber del hombre no era dominar a otros, sino servirles. Por eso rechazó la propiedad privada. Quiso donar gran parte de sus tierras a los campesinos. La riqueza oscurece el corazón del hombre, decía. La verdadera fortuna es poder compartir un trozo de pan. Sofía tuvo dificultades para comprenderlo, porque Tolstói ya no era solo un esposo o un padre, sino un sabio decidido a renunciar a todo lo terrenal. En el centro de su filosofía había 3 principios: la no violencia, la verdad y el amor. Según él, responder al mal con el mal solo hacía crecer la oscuridad. El ser humano solo podía traer paz al mundo cuando primero la encontraba dentro de sí mismo. Esta idea se refleja con claridad en su obra El reino de Dios está en vosotros. El mal es el fruto de la falta de amor en el corazón del hombre. No se combate con armas, sino con amor, escribió. Estas palabras tocaron la conciencia no solo de Rusia, sino del mundo entero. Años después, en las lejanas tierras de la India, un joven abogado leyó los textos de Tolstói y cambió el rumbo de su vida. Ese hombre era Mahatma Gandhi. Le escribió cartas, compartió ideas con él. Usted me enseñó el sentido de la vida, le dijo Gandhi. Sus palabras me guiaron hacia el camino de la no violencia. Las ideas de Tolstói se transformaron en un movimiento popular en manos de Gandhi, y ese movimiento, a su vez, inspiró a líderes como Martin Luther King, convirtiéndose en un llamado a la libertad que sacudió al mundo. La filosofía silenciosa que nació en Yasnaya Poliana se extendió. Siglos después, desde África hasta América, desde Asia hasta Europa, tocando la conciencia de la humanidad. En sus últimos años, Tolstói vivió casi como un místico. Pasaba los días entre la oración, el trabajo, la escritura y la naturaleza. Cuando recibía visitas, no ofrecía banquetes, sino un simple plato de sopa. El hombre no encuentra paz cuando está saciado, sino cuando comparte, decía. De su pluma ya no brotaban guerras, pasiones ni tragedias, sino palabras de amor sencillo y conciencia profunda. Pero esa simplicidad no fue una huida, sino una elevación. Para Tolstói, la vida era el viaje del hombre hacia la superación de su propio ego. Renunciando a sus bienes, a sus títulos e incluso al orgullo por sus obras, buscaba alcanzar su verdadero ser. El momento en que el hombre está más cerca de Dios, dijo una vez, es aquel en que comprende que no posee nada. El tolstoísmo no es tanto una religión como una forma de vivir. Enseña a vivir en armonía con la propia conciencia, a no dañar la naturaleza, a no mentir, a no dominar a los demás. Incluso hoy, sus palabras resuenan como un silencio que se alza sobre el ruido del mundo moderno. El mundo es fruto de la falta de amor. Si un ser humano puede sentir compasión sincera por otro, en ese instante Dios habita en su interior. Y por eso el legado de Tolstói no está solo en sus libros, sino en su vida. Vivió como pensó, y pensó como vivió. Pasó su existencia intentando comprender al ser humano, y al final comprendió que el mayor poder del hombre no está en su mente ni en su pluma, sino en el amor que habita en su corazón. La revolución silenciosa de Tolstói aún continúa, porque la verdad que buscó está más allá del tiempo, y quizá, en el fondo de cada uno de nosotros, todavía resuena su susurro. La verdadera libertad nace de la paz interior. La gran transformación espiritual que comenzó en la vida de Tolstói no solo cambió su mundo interior, sino también la manera en que todo el mundo lo veía. Ya no era el más grande novelista de Rusia. Era un buscador de sentido, un viajero en pos de la verdad. Aquel que en otro tiempo era recibido en los palacios y compartía la mesa con los nobles, ahora cavaba la tierra junto a los campesinos. Caminaba descalzo y elaboraba su pan con sus propias manos. Pero detrás de esa vida sencilla se estaba gestando una revolución intelectual que dejaría huella en la historia de la humanidad. Esa revolución no era una religión, sino un movimiento de conciencia. Y ese movimiento sería conocido en todo el mundo como el tolstoísmo.
La fe de Tolstói fue el fruto de una búsqueda que no cabía dentro de los rígidos dogmas de la Iglesia. Él no buscaba a Dios en una institución, en un ritual ni entre las líneas de los libros sagrados, sino en la conciencia del ser humano, en la silenciosa ley de la naturaleza. Para él, la esencia de la religión era el amor, la compasión y la justicia. Pero la Iglesia, al olvidar esa esencia, utilizaba el miedo para mantener el poder. Cuando Tolstói comprendió esta verdad, reconstruyó su propio sistema de fe desde los cimientos. Decía, no busques a Dios en la Iglesia, mírate al corazón, porque la voz que habla dentro de ti es la suya. Estas ideas representaban una amenaza para la Iglesia ortodoxa rusa de su tiempo. Tolstói criticaba abiertamente a los clérigos y reinterpretaba la esencia moral detrás de las palabras del Evangelio. Según él, la verdadera fe no consistía en obedecer las órdenes de un obispo, sino en no mentir, no matar, no dominar a nadie. El reino de Dios no está en el cielo, está dentro de ti, decía. Estas palabras no eran solo un consejo espiritual, sino una rebelión que sacudía los cimientos del imperio ruso. La Iglesia lo excomulgó, el Estado lo consideró peligroso. Pero Tolstói no temió al castigo ni guardó silencio, porque ya no era un escritor. Se había convertido en el profeta de su propia conciencia. Durante este periodo, la vida de Tolstói cambió por completo. Poco a poco se despojó de toda su fortuna, donó sus bienes a los campesinos y se liberó de las riquezas de su mansión. En su biblioteca había libros invaluables, en sus paredes cuadros, en sus habitaciones lámparas de cristal. Pero llegó un día en que renunció a todo. Se puso una simple camisa de campesino, calzó sus viejas botas y comenzó a vivir una vida austera. Para él, el lujo era una enfermedad, la sencillez, una cura. La verdadera libertad nacía no de lo que uno poseía, sino de lo que era capaz de dejar atrás. El sistema moral de Tolstói estaba tejido no solo con fe, sino también con acción. Adoptó una postura absoluta contra la violencia. No resistas al mal, ni siquiera al mal mismo, decía. Este pensamiento sembró las raíces de la filosofía de la resistencia pasiva que más tarde inspiraría a figuras como Gandhi y Martin Luther King. Para Tolstói, el deber más elevado del ser humano no era cambiar a los demás, sino transformarse a sí mismo. La verdadera revolución no comenzaba en las calles, sino dentro del alma. Esta nueva forma de fe convirtió a Tolstói en un santo a los ojos del pueblo y en una amenaza a los ojos de los gobernantes. Su casa en Yasnaya Poliana se transformó en un centro de pensamiento. Cada día llegaban personas de todo el mundo para hablar con él, aprender de él, inspirarse en sus ideas. Tolstói no predicaba, trabajaba con ellos, comía con ellos, rezaba con ellos. No soy maestro, decía, solo soy un ser humano que aprende. El tolstoísmo no era solo una filosofía, sino un modo de vida. Creía no en las leyes del Estado, sino en las leyes del corazón. Rechazó la propiedad, condenó las guerras y defendió que el ser humano debía vivir en armonía con la naturaleza. Cuanto menos necesita una persona, más libre es, afirmaba. Para él, la riqueza era una cadena y la vida sencilla, una forma de libertad. El conflicto con la Iglesia era ya inevitable. En 1901, la Iglesia Ortodoxa rusa lo excomulgó oficialmente. La decisión causó una enorme conmoción entre el pueblo. Por un lado estaban las órdenes de la Iglesia, por otro, el amor del pueblo. Pero Tolstói respondió a aquella decisión con una sonrisa. En su diario escribió, «Me expulsaron de la Iglesia, pero no puedo separarme de Dios, porque Dios no cabe en ningún edificio». Y esas palabras parecían resumir toda su vida. El Dios de Tolstói no estaba en el cielo, sino en la tierra, en las personas, en el ciclo de la naturaleza, en el aroma de la tierra, en la risa de un niño. Su fe no era un sistema, sino una sensación. No creía con la lógica de un filósofo, sino con la pureza de un niño. El tolstoísmo no es el nombre de una rebelión, sino de un despertar. Es un camino que ilumina la búsqueda interior del ser humano, una filosofía que invita no a cambiar el mundo, sino a transformarse uno mismo. Y aún hoy, sus palabras desafían al tiempo. El amor es la única ley del mundo. Quien lo comprende, encuentra a Dios. La fe de Tolstói no fue solo un pensamiento, sino una verdad vivida. Enseñó no con la pluma, sino con la vida, y por eso su historia aún no ha terminado.
porque mientras exista el ser humano, la verdad que él buscó seguirá viva. El mundo del pensamiento de Tolstói es como un vasto océano. Su superficie parece tranquila, pero en sus profundidades se esconden innumerables tormentas. Sus ideas no fueron solo el ejercicio intelectual de un escritor, sino la expresión de una búsqueda interminable del alma humana y de la verdad espiritual. A lo largo de su vida, Tolstói reformuló constantemente sus pensamientos y utilizó su pluma no solo para contar historias, sino para cuestionar cómo debía vivir el ser humano. Sus ideas sobre la educación desafiaban abiertamente a la aristocracia rusa de su tiempo. Se oponía con firmeza a que el conocimiento se convirtiera en un instrumento de poder en manos de las clases privilegiadas. Transformó parte de su finca en Yasnaya Poliana en una escuela para los hijos de campesinos y él mismo enseñaba allí. Para Tolstói, la verdadera educación no debía sofocar la curiosidad innata del niño, sino alimentarla. La educación, decía, es el contacto de un alma con otra alma. Por eso detestaba los libros de texto, las reglas disciplinarias y los exámenes. En su escuela, los niños pensaban libremente, discutían, se equivocaban, pero nunca eran castigados, porque él sabía que los errores eran indispensables para el crecimiento humano. Para Tolstói, la familia era la brújula moral de una persona, pero no se trataba de una familia idealizada. Su matrimonio con Sofía estuvo lleno de amor profundo y de conflictos intensos. Aún así, veía a la familia el fundamento de toda sociedad. La fuerza de una nación reside en la virtud de sus madres, decía. Sin embargo, criticaba la idea de propiedad dentro del matrimonio y la posición secundaria de la mujer frente al hombre. Para él, el verdadero amor no consistía en poseer, sino en crecer juntos. Las ideas de Tolstói sobre la sociedad eran igualmente revolucionarias. Creía que el Estado, el ejército y la Iglesia encadenaban el espíritu humano. La verdadera libertad no provenía de las leyes ni de los gobiernos, sino de la conciencia. Por eso decía, dentro de cada ser humano hay una voz divina. Quien no la escucha, no es libre, aunque obedezca a todas las leyes. La justicia social, para él, no era un sistema externo, sino un estado de conciencia nacido de la moral individual. En cuanto al arte, Tolstói también rompió con lo establecido. El arte debe tocar el corazón del pueblo, afirmaba, destruyendo así la concepción elitista del arte de su época. Para él, el arte no debía existir por placer o como espectáculo estético. El verdadero arte debía unir a las personas y encontrar un punto común entre sus sentimientos. El arte, decía, debe ser el lenguaje del amor entre los hombres. Por eso, en su obra ¿Qué es el arte?, criticó duramente incluso a los grandes maestros, incluido Shakespeare, porque para Tolstói una obra artística solo tenía valor si sembraba semillas de bondad en el alma humana. La moral era el centro de su filosofía. Por más tormentosa que fuera su vida, siempre regresaba a la luz de la conciencia. Para él, el ser humano debía vencer primero a sí mismo antes que a los demás. La verdadera heroicidad no se encontraba en los campos de batalla, sino en las luchas interiores del alma. Vencerte a ti mismo, decía, es una victoria mayor que conquistar el mundo. El pensamiento de Tolstói sigue iluminando a la humanidad incluso siglos después. Cada línea escrita por su pluma contiene una invitación a ser mejores personas, a vivir con más conciencia, a sentir con más profundidad. Porque la enseñanza de Tolstói no está solo en sus escritos, sino en la vida misma. Y quizá eso sea lo que lo hace inmortal. Esa pregunta sencilla pero estremecedora que resuena en todos los tiempos y en todos los corazones humanos. ¿Cómo debo vivir? Las palabras de Tolstói no son solo el reflejo de los pensamientos de un escritor, sino el espejo del alma de un sabio. Cada una de ellas, como una gota destilada desde las profundidades de la vida, contiene una verdad sencilla pero abrasadora. Sus frases invitan a desprenderse de las multitudes, de los títulos y de la fama, para alcanzar la esencia del ser humano, la desnudez de la existencia misma. Porque Tolstói dedicó toda su vida a comprender qué es el hombre, porque sufre como puede liberarse. Y lo que dejó atrás fueron palabras que resuenan como una enseñanza sagrada a través del tiempo. Las personas no cambian, pero quien se conoce a sí mismo cambia el mundo. Esta frase encierra la esencia de su filosofía de vida. Para Tolstói, el ser humano debía enfrentarse primero a la oscuridad dentro de sí antes de intentar transformar el mundo exterior. La verdadera revolución no era social, sino espiritual,
Cuando una persona vence su orgullo, su ira y su codicia, las raíces mismas del mal en el mundo comienzan a temblar. Porque para Tolstói, el mal no era una fuerza externa, sino una semilla que germina dentro del ser humano. Y luchar contra esa semilla era, para él, el acto de heroísmo más grande. Tolstói repetía a menudo en sus cartas una idea luminosa. El sentido de la vida consiste en servir a la felicidad de los demás. Esta frase refleja también su ruptura total con sus raíces aristocráticas. En su juventud, persiguió la riqueza, la fama y el placer, pero con el tiempo comprendió lo vacíos que eran esos valores. En sus cartas escribía como si hablara con Dios, formulando preguntas, buscando respuestas. En una de ellas dijo: «En el interior del hombre hay una voz que, si calla, ni las oraciones más fuertes llegan a Dios». Esa voz era, para él, la conciencia. Tolstói veía la conciencia como el eco de Dios en el corazón humano. Creía que la esencia de la religión no se encontraba en las enseñanzas de la Iglesia, sino en esa voz silenciosa que todos llevamos dentro. Sus aforismos no apelan solo a la razón, sino también al corazón. La felicidad no está afuera, sino en un silencio claro dentro de nosotros, escribió. Ese silencio no significa huir del mundo, sino acallar la mente para escucharlo con mayor profundidad. Tolstói pensaba que el ser humano estaba condenado a una mente parlante, a deseos infinitos y a una vida llena de comparaciones. La verdadera paz, decía, comienza no con lo que posees, sino con lo que eres capaz de dejar atrás. En otra carta escribió: «El hombre no se eleva por lo que tiene, sino por lo que puede ser sin ello». Esa frase resume su filosofía de la vida sencilla. En sus años en Yasnaya Poliana rechazó el lujo, cosía su propia ropa y trabajaba junto a los campesinos. Creía que el verdadero valor del ser humano no estaba en los títulos que le otorgaba la sociedad, sino en su propio trabajo, en su honestidad interior. Cada palabra que salió de su pluma parece grabada sobre el tiempo mismo. La bondad es obra de un momento, pero su efecto dura para siempre, escribió alguna vez. Tolstói creía que incluso un acto de bondad simple podía cambiar el mundo. Para él, lo que hacía grande al ser humano no era su inteligencia ni su éxito, sino su capacidad de escuchar la voz de la conciencia. A menudo también hablaba del vínculo entre el arte, la moral y la vida. El deber del arte no es entretener, sino acercar a las personas, afirmaba. Consideraba que el arte debía ser un puente espiritual entre los seres humanos. El valor de una obra no residía en su ornamento estético, sino en el sentimiento que despertaba en el corazón. Esta idea suya sigue resonando, incluso siglos después, en los debates sobre el arte moderno. En sus cartas se escucha muchas veces una voz que dialoga consigo mismo. A veces emprendemos el camino para encontrar a Dios, pero al final nos encontramos a nosotros mismos. Y entonces comprendemos que Dios nunca estuvo lejos. Esa frase revela su faceta mística, la profundidad de su viaje interior. Habla de una fe que no busca a Dios en los cielos, sino en el interior del alma humana. Quizás una de sus reflexiones más conmovedoras sea esta: en la vida solo hay dos cosas que realmente importan, amar y perdonar. Estas dos acciones estaban en el corazón de toda su filosofía, porque sin amor, el ser humano se vuelve ciego, y sin perdón, vive encadenado. Tolstói veía el amor no como un sentimiento, sino como una acción. Mostrar compasión, incluso hacia el enemigo, era para él la verdadera prueba de humanidad. Más de un siglo después, las palabras de Tolstói aún hablan a la humanidad, porque logró captar una verdad que trasciende su tiempo. Por compleja que parezca, la naturaleza humana es sencilla. Solo busca comprender, amar y hallar paz. Y cada una de sus frases nos acerca un poco más a esa verdad simple. Al final, su voz parece resonar en el viento. El que se conoce a sí mismo, conoce a toda la humanidad. Y tal vez por eso las palabras de Tolstói siguen vivas, porque no nacieron solo de un escritor, sino del corazón eterno de un ser humano. En la pesada quietud de su vejez, bajo el cielo gris de Yasnaya Poliana, la tormenta que había crecido durante años en el alma de Tolstói estaba a punto de desbordarse. Aquella casa, que alguna vez fue refugio de ideales compartidos y sueños comunes, se había convertido poco a poco en un campo de batalla silencioso. Sofía Andreyevna, fuerte, apasionada, celosa, pero al mismo tiempo llena de un amor profundo, era a la vez la compañera más cercana de Tolstói y su espejo más implacable. Se amaban, sí,
Pero ya no era un amor de comprensión, sino de heridas, de recuerdos, de un pasado que pesaba como una sombra entre los dos. Cada vez que la pluma de Tolstói daba vida a una nueva idea, Sofía temía las consecuencias que esa idea podría tener sobre su familia. Tolstói había renunciado a sus bienes materiales y deseaba entregar los derechos de sus obras al pueblo. Para Sofía, aquello no era solo una cuestión de ideales, era el futuro de sus hijos, la garantía de años de esfuerzo, de sacrificio, de privaciones. Las discusiones se extendían durante días, y por las noches Sofía escribía cartas empapadas en lágrimas, suplicándole: «No soy solo tu esposa, soy el testigo de tu vida. ¿Por qué me expulsas de tus pensamientos?». Pero Tolstói ya pertenecía a otro mundo. La voz de su espíritu había atravesado las paredes de su hogar. Ya no era el esposo de una mujer, sino el esposo de la humanidad. No solo sentía deber hacia su familia, sino hacia toda la especie humana. Para él, los celos de Sofía eran el símbolo de los lazos terrenales que esclavizan al alma. Creía que la verdadera libertad del hombre solo podía alcanzarse a través del amor, pero de un amor sin posesión. Poseer a una mujer, a una casa, a un título, decía, no es invención de Dios, sino del hombre. Cada vez que esas palabras resonaban en las paredes del hogar, el corazón de Sofía se resquebrajaba un poco más. En sus cartas, Sofía escribía que Tolstói la había condenado a la soledad. Pero la soledad de Tolstói era una necesidad interior. En sus cuadernos nocturnos dejaba frases como esta: «La persona que más me ama es la que menos me comprende. Y esa es la soledad más pesada que puede soportar un ser humano». Las mesas donde antes se reían juntos ahora eran mudas. Incluso los hijos temían tomar partido entre su padre y su madre. A veces, en mitad de la noche, Sofía revisaba los manuscritos de Tolstói, escribía notas y algunas páginas quedaban manchadas con sus lágrimas. Era como un eco de los conflictos domésticos que habían acompañado la escritura de Anna Karenina. La literatura y la vida real se habían entrelazado de forma irreversible. Mientras todo a su alrededor perdía sentido, aquellos conflictos domésticos profundizaban aún más su búsqueda interior. En una carta a un amigo escribió: «Solo quiero ser fiel a mi conciencia. Pero toda conciencia hiere a alguien y toda verdad lastima a alguien». Y llegó una mañana, mientras el viento frío de noviembre agitaba los árboles de Yasnaya Poliana, el anciano de 82 años salió silenciosamente de su casa. No avisó a su familia, ni pensaba regresar. Llevaba solo unas pocas prendas, un cuaderno pequeño y un bastón. No era una huida del hogar, sino del mundo. Los historiadores la llaman la fuga silenciosa, pero en realidad fue una liberación de las posesiones, de los lazos, del dolor. Viajó por estaciones de tren, descansó en aldeas, envió breves cartas a algunos amigos. En una de sus últimas líneas escribió: «Ya no tengo fuerzas. Quiero morir en silencio en algún rincón. Que Dios me perdone». Y el destino lo llevó a la estación de Astápovo. En aquel pequeño y frío andén, uno de los escritores más grandes del mundo esperaba su último aliento sobre un lecho de paja. Afuera, el viento gemía y los silbidos del tren se perdían en la distancia. Tal vez, en ese instante, Tolstói sintió por primera vez una paz verdadera, porque finalmente había logrado escuchar, sin interferencias, la voz de su propia conciencia. Cuando Sofía recibió la noticia, enloqueció. Tomó un tren para alcanzar a su esposo en su último viaje, pero al llegar a Astápovo ya era demasiado tarde. Tolstói se había disuelto en la eternidad. La mujer cayó de rodillas en el andén cubierto de nieve. Sus lágrimas se mezclaron con la tierra, y así terminó la historia de toda una vida compartida. La huida de Tolstói no fue una derrota, sino una declaración. Estaba demasiado cansado para seguir cargando con el peso del mundo y de la humanidad. Sin embargo, aquella fuga silenciosa dejó tras de sí un mensaje eterno. La verdadera paz no se encuentra en la riqueza, ni en el hogar, ni en la fama, sino en la libertad del alma. Y quizás por eso, incluso su último paso fue una enseñanza. A veces, para hallar la verdad, el ser humano debe dejar atrás su casa, e incluso a quienes ama. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje. En esta larga y profunda historia, no hemos seguido solo las huellas de un escritor, sino las de un alma humana, las de la conciencia de una época. La vida de Tolstói es el nombre de una búsqueda que duró toda una existencia. La búsqueda de la verdad, de la bondad,
de Dios y de la esencia misma del ser humano. Fue un espíritu nacido entre los palacios, pero que encontró la paz entre los campos, un hombre que construyó imperios con su pluma y que, al final, eligió no poseer nada. Durante toda su vida, buscó la luz que habita dentro del ser humano. Hubo un tiempo en que la gloria, la fama y la riqueza lo rodeaban, pero fue despojándose de todos los adornos de este mundo, uno por uno, porque comprendió que cuanto más carga lleva el hombre, más lejos se aleja de su esencia. El viaje de Tolstói puede parecer, desde fuera, una huida, pero en realidad fue un regreso a sí mismo, a su conciencia, al amor. Desde siglos atrás, su voz nos susurra. La verdadera libertad comienza cuando nos liberamos de nosotros mismos. Y quizá esta sea la verdad más simple y al mismo tiempo más grande de la historia humana. Aún hoy, cuando abrimos sus libros, no nos encontramos solo con un novelista, sino con un guía. En Guerra y Paz, escuchamos la lucha del hombre contra el destino. En Anna Karenina, el conflicto entre el amor y la conciencia. Y en Confesión, el anhelo del alma por hallar la luz incluso en la oscuridad. Tolstói nos enseñó no con sus palabras, sino con su propia vida. Una existencia solo adquiere valor cuando es comprendida, no solo vivida. Los vientos de Yasnaya Poliana todavía llevan susurros suyos. La voz serena de un anciano que camina entre los campos, que enseña a los niños, que comparte pan con los campesinos. Y parece decirnos, desde más allá del tiempo, la vida comienza con el amor y se completa con el perdón. Este documental ha querido hacer que esa voz vuelva a escucharse. La vida de Tolstói nos recuerda que el mayor viaje de la humanidad no es hacia el mundo exterior, sino hacia su propio interior. Y cada paso en ese camino nos acerca un poco más a la eternidad que habita en nosotros. Gracias, queridos oyentes, por acompañarme en este largo y significativo recorrido. Hasta que volvamos a encontrarnos en una nueva historia. Que vuestro corazón sea tan profundo como las palabras de Tolstói, y vuestros pensamientos tan libres como su conciencia.